mundo aunque no las tenga, le baja el cielo y se lo pone a sus pies, por lo común resulta totalmente falso. Pero esos hombres que no prometen mucho a las mujeres, pero que sí les cumplen, que velan por ellas, que no la abandonan, indubitablemente resultan magníficos. Lo mismo sucede en cuanto a la mujer. Aquellas que son muy cariñosas, muy zalameras, pues, en fin, que viven llenas de afectos, casi siempre le ponen al marido sus buenos cuernos. Las mujeres aquellas que no son afectuosas, cumplidoras de sus deberes, que hacen todos sus quehaceres con mucho juicio diariamente, que ven por sus hijos, que atienden a sus maridos, indubitablemente resultan magníficas esposas, fieles y sinceras, incapaces de traicionar. Pero las muy zalameras, sentimentales, llenas de afectos, terminan poniendo al pobre hombre un buen par de cuernos. 021 palabras a Efraín Villegas. Título en la edición impresa original de Ageac. 176 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 021 palabras a Efraín Villegas. Anverso y reverso de las virtudes humanas. Número de conferencia 021. Fuente en audio. Descargar calidad de audición regular. Correlación texto barra audio no comprobada. Fecha de grabación 1977. Barra. Lugar de grabación no consta. Contexto entrevista al maestro. Fragmento fuente del texto 1 edición impresa del quinto evangelio. Y bueno, total que ese maestro, repito, que cometiera el error de subestimar las cualidades cristianas, o las virtudes enseñadas por el evangelio, y que solamente se quedará con las características de Jebura el rigor, la ley, pues, no logró ingresar a la orden superior. También sé de muchos casos interesantes, gente magnífica, muy sinceras, muy cristianas, que solamente se dedicaron, en exclusividad, a lograr en sí mismos las virtudes del evangelio cristiano, pero subestimando, completamente, las características de Jebura. Terminaron, por lo común, haciendo mal uso de las virtudes, colocándolas fuera de lugar. Y ya dije, y lo vuelvo a repetir. Una virtud, por muy buena que sea, fuera de lugar se convierte en algo pernicioso, en algo malo. Por ejemplo, el odio es algo que está fuera de lugar, porque lo natural es el amor. La envidia es algo que está fuera de lugar. ¿Por qué hemos de sentir envidia por el bien ajeno? Al contrario, deberíamos alegrarnos por el bien de nuestros semejantes. Desgraciadamente, la envidia se ha convertido, dijéramos, en el eje de todo nuestro organismo social, en estos tiempos de degeneración humana. La caridad es grandiosa. Pero ¿qué se diría de alguien que saliese a darle limosna a los drogadictos para que compraran las drogas? A los alcohólicos para que se emborracharan en las cantinas, a los avaros para que siguieran enriqueciéndose, etcétera, etcétera. Es lógico que tan preciosa virtud como es la de la caridad, fuera de lugar, pues, huele a locura, ¿verdad? Algo anómalo, algo absurdo. Sin embargo, la caridad es una de las más preciosas virtudes, pero debe estar siempre en su lugar. Nosotros mismos estamos fundando el Instituto de la Caridad Universal, y lo estamos haciendo con gusto para servir a nuestros semejantes. Para ayudar a los que verdaderamente se lo merecen, a los ancianos que no pueden trabajar, a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos, etc. El egoísmo, por ejemplo, es algo que está fuera de lugar, porque lo natural es el altruismo. Eso es claro. La libertad es magnífica. Pero el mal uso de la libertad se convierte en libertinaje, y el libertinaje está fuera de lugar porque lo normal es la libertad consciente, no el libertinaje, que es el aspecto negativo. Y así sucesivamente. Así, pues, es muy fácil errar. Por eso es que la disolución del yo resulta espantosamente difícil. Ahora, hay una tendencia marcadísima a la autoconsideración. Muchos sujetos que aparentemente viven una vida casta, de pronto, fornican por autoconsideración, y se justifican diciendo: sí, fue una necesidad tener que fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. Cierta mujer que adulteraba, que cometió el crimen de adulterio, en alguna ocasión justificaba su delito diciendo: sí, es que mi marido, pues, no me satisfacía sexualmente, ¿verdad? Y yo hubo que buscar, pues, otra persona con la cual poder satisfacer una necesidad muy natural, muy normal. 177 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 021 palabras a Efraín Villegas, es decir, ella justificaba su delito, le parecía que no había cometido falta alguna. Hay pues una tendencia marcadísima a la autoconsideración y a la autojustificación.
No es posible eliminar de los elementos inhumanos que constituyen el ego, mientras exista la autoconsideración y la autojustificación. Eso es claro. Uno tiene que convertirse si quiere disolver el ego en un enemigo despiadado de sí mismo, tratarse sin autoconsideraciones de ninguna especie, y ser crudamente realista consigo mismo. Normalmente, las gentes quisieran escapar de la prisión en donde están, por lo menos algunos, unos pocos quisieran escaparse, pero no encuentran la puerta. Y si la encuentran, no quieren escapar viéndola, no la ven. Así es la humanidad. Hay quienes logran escapar de esta prisión horrible del samsara. Pero, en vez de buscar el camino que verdaderamente les conviene, se van por otro camino. Entonces los señores de la ley los regresan, nuevamente, a la prisión. Por todo esto y muchos otros motivos, resulta difícil eliminar los elementos inhumanos que uno lleva dentro. Ahora, nos explicaremos por qué es tan difícil poder penetrar a la orden superior. Cuando uno ha conseguido la muerte de sí mismo en toda forma, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus voliciones, en sus deseos. Cuando realmente ha muerto realmente uno mismo en todos sus aspectos, cuando no queda nada de ego, entonces viene la autorrealización íntima del ser. Y es cuando, verdaderamente, se gana uno el derecho de ingresar a la orden superior de los maestros inmortales. Y eso es todo. Por eso es que yo, francamente, invito a todos mis hermanos a la autorreflexión. Es necesario volvernos serios. Yo no puedo considerar serio a una persona que no se dedica a la muerte del mí mismo, del sí mismo. Son muchísimos los maestros que han trabajado en su autorrealización íntima. Sin embargo, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. No todos han logrado entrar en la orden superior. A esa orden solamente pertenecen unos cuantos, unos poquitos inmortales, un puñadito de hombres y mujeres de buena voluntad. Bueno, hasta aquí mi plática, mi estimable Efraín Villegas Quintero. Paz inverencial. Fa 022. Las representaciones de la mente. Título en la edición impresa original de AGEAC. Graves daños de las representaciones mentales. Número de conferencia 022. Fuente en audio. Descargar calidad de audición. Mala correlación texto/audio no comprobada. Fecha de grabación 1976, 06. Lugar de grabación Ciudad de México. Contexto tercera cámara. Fuente del texto 1. Edición impresa del Quinto Evangelio. Oía bien, mis queridos hermanos, hemos venido estudiando distintos aspectos relacionados sobre 178 Samael Aun Weor. El Quinto Evangelio. 022. Las representaciones de la mente, y creo que debemos seguir ahondando en el terreno práctico, dijéramos, de hechos interesantes que consisten en la eliminación de los agregados psíquicos, que resulta en verdad bastante difícil. Sin embargo, no es todo. Hay algo más que nosotros necesitamos vigilar. Quiero referirme en forma enfática a las representaciones de la mente. Para el mundo de los sentidos existen las representaciones físicas, cuáles son los objetos que nos rodean, las criaturas vivientes, etc., mas también existen las representaciones de la mente. En la mente hay muchas representaciones que debemos tener en cuenta. Supongamos que tenemos en mente la representación de un amigo a quien estimamos. Alguien muy importante nos habla contra ese amigo. Se levantan contra él mismo toda clase de murmuraciones, calumnias, etc. Nosotros le damos oído a toda esa chismografía. Entonces, la imagen que tenemos de nuestro amigo, la representación, de hecho queda alterada. Ya no vemos, en él, al sujeto amable que antes veíamos lleno de armonía, etc., sino que esta imagen asume, en nuestro entendimiento, la figura que otros le han dado, posiblemente la del bandido, la del ladrón, la del falso amigo, etc., etc. En la noche, puede suceder que soñemos con nuestro amigo. Ya en modo alguno soñaremos con armonía. Veremos que nos ataca, veremos que lo atacamos. Soñamos que le matamos, soñamos que él empuña armas contra nosotros, etc. Es decir, queda completamente alterada la imagen del amigo, una representación que ha sido alterada. Puede darse el caso, que los que hablaron contra nuestro amigo, lo enjuiciaron equivocadamente, lo calumniaron consciente o inconscientemente, etc., pero la representación de la mente queda alterada, y eso es gravísimo, porque esa representación se convierte, de hecho, en un demonio que viene a obstaculizar nuestro avance esotérico. En un demonio que nos sale al paso, es un demonio que es óbice para nuestro desarrollo interior profundo. He ahí pues el error grave.
Dar oídos a los chismes, a la calumnia, a la murmuración, al dice que se dice, etc. Obviamente, dentro de nuestra mente existen miles de representaciones que pueden ser alteradas si tomamos parte en conversaciones negativas, si damos oídos a la calumnia, si escuchamos al dice que se dice, etc. Por todas estas y otras cosas, nunca conviene darle oídos a las palabras negativas de las gentes, eso es grave, y en el fondo es error. De manera que no solamente los agregados psíquicos, viva representación de nuestros defectos psicológicos, constituyen un fardo que en nuestro interior cargamos. No debemos nunca olvidar la cuestión esa de las representaciones del entendimiento. Caminantes del sendero, por dar oído a las conversaciones negativas, por estar en corrillos donde solo se escuchan frases negativas, suelen deformar no una, sino muchas representaciones del entendimiento, y estas en el mundo de la mente, se constituyen en verdaderos demonios que conforman un obstáculo, o una serie de obstáculos infranqueables para el despertar de la conciencia. Así podemos explicarnos el caso de muchos hermanos y hermanas gnósticas, que en las noches suelen, siempre, tener inúmeros sueños de tipo negativo, a veces sueñan que matan a otra persona, o que los matan a ellos, etc. Lo más grave es cargar tales enemigos dentro de sí mismo, en su propia mente. Obviamente, lo más indicado para no tener representaciones de tipo negativo, es apelar al poder serpentino, anular, que se desarrolla en el cuerpo del asceta gnóstico. Habrá que invocar a Devi Kundalini 179 Semael Aun Weor. El quinto evangelio. 022 Las representaciones de la mente Shakti, para que elimine tales representaciones de tipo negativo. Indubitablemente, no deberíamos tener tales representaciones negativas o positivas en la mente. La mente debería crear ciertas actitudes serenas a disposición del ser. Para ello se necesitaría que la personalidad humana se tornara pasiva. Una personalidad pasiva es una personalidad receptiva, recibe los mensajes que vienen de las partes más elevadas del ser. Indubitablemente, tales mensajes pasan a través de los centros superiores del ser, antes de entrar en la mente. He ahí la ventaja de tener una personalidad pasiva. Pero no sería tampoco posible tener una personalidad pasiva, cuando ésta, desgraciadamente, se encuentra controlada por elementos muy pesados o agregados muy difíciles, relacionados con el mundo de 96 leyes, es decir, la región del Tártarus. La personalidad de las gentes es activa porque está controlada por agregados del odio, orgullo, envidia, de los abominables celos, de la espantosa lujuria, del egoísmo que todo lo quiere para sí y nada para los demás. Del engreimiento ante nuestros semejantes sin fundamento, porque en realidad de verdad, nosotros no somos sino míseros gusanos del lodo de la tierra. Si logramos eliminar de nuestra psiquis esos elementos psicológicos tan pesados, nuestra personalidad humana se torna pasiva y la mente se vuelve receptiva para los mensajes que descienden de las partes más elevadas del ser, a través de los centros superiores de nuestra psiquis. Ahora van comprendiendo ustedes, mis queridos amigos, la necesidad de eliminar esos elementos que he citado, que de por sí son pesados. Con Devi Kundalini Shakti, o sea, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, podemos eliminar, de hecho, esos elementos pesados, es el triunfo. Porque así recibiríamos el mensaje directo que viene de las partes más elevadas del ser. Por todo eso, les digo, que hay que trabajar sobre sí mismos, para poder crear una mente unitotal, íntegra, receptiva. Una mente que no proyecte, sino que siempre reciba en vez de proyectar. Obviamente, no tendría el mal gusto de aceptar representaciones de tipo positivo o negativo en los distintos fondos del entendimiento. Una mente así, y solamente así, traería los mensajes que vienen de la parte más alta de nuestro ser. En tanto nosotros continuemos dándole alimento a las distintas representaciones del entendimiento, es obvio que la mente no será serena jamás, será una mente proyectista, y una mente proyectista, en realidad de verdad, está condicionada por el tiempo y por el dolor. Así que, analizando de esto a fondo, veremos que no solamente debemos eliminar agregados psíquicos indeseables, sino que tenemos un problema muy difícil con la cuestión de las representaciones. El problema que veo difícil para la iluminación interior, es el que cargamos tantas representaciones adentro, además de los agregados psíquicos inhumanos.
Si se estudia cuidadosamente la vida de los sueños, hallaremos en ellos tantas cosas vagas e incoherentes, varios aspectos subjetivos y tantas cosas absurdas, personas, hechos que no tienen realidad, y que en sí, se vuelven incoherentes, y por tal motivo nos deben invitar a reflexión. Uno quiere como gnóstico, tener claridad conceptual, ideas lúcidas, iluminación radical, sin incoherencias, sin vaguedades, sin subjetivismo de